en esta parte y en esta porción de la palabra de Dios es que inmediatamente cuando David escribe que él esperó pacientemente, hubo algo, sucedió algo. Y dice la palabra que entonces cuando él aprendió a esperar, fue cuando Dios se inclinó y lo oyó. Y el verso 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Diga desesperación. Yo no sé si usted ha conocido o conoce a gente desesperada. ¿Cuántos desesperados de repente llegamos a ser, verdad? Y dice la palabra de Dios que lo sacó del pozo de la desesperación. Y ahorita vamos a entender un poquito en relación acerca de esto, del lodo cenagoso. Yo no sé si usted algún momento ha pisado el lodo cenagoso, un lodo que es resbaloso. Ese lodo que no lo deja ni siquiera caminar, que inmediatamente cuando usted lo pisa se resbala. Un lodo que nada más con que caiga algo le bota y lo ensucia. Dice que David que de ahí lo sacó el Señor. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Escuche algo importante que tenemos que notar. Es que David estaba reconociendo que aunque amaba al Señor, que aunque le buscaba, que aunque le adoraba, muchas veces sus caminos y muchas veces sus pasos habían sido pasos que no eran los adecuados. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y quiero que leamos una vez más el 3. Dice: puso luego en mi boca cántico nuevo. Diga cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabe algo? Porque cuando tú cantas, porque cuando tú le alabas, la gente escucha, la gente ve. Y ¿sabe algo? Los demonios tiemblan y corren y salen, porque la presencia de Dios es todopoderoso. Y si le va a aplaudir, apláudale fuerte a nuestro Dios en esta preciosa mañana. Puede tomar asiento el día de hoy. Y quiero dar tema a esta palabra: el pozo de la desesperación. Estamos hablando de dos cosas fundamentales, o dos actos que pasaron en la vida de David. Una es que cayó en un pozo. Pero no solamente eso, sino la Biblia lo menciona como el pozo de la desesperación. La palabra desesperación, para los que conocen o que dijeron que conocían a alguien que es medio desesperado, la palabra desesperación significa pérdida total de la esperanza. Escuche, una persona desesperada, una persona que siempre lo ve ahí todo, es una persona que no tiene esperanza. Es una persona que no ha confiado en sus capacidades, o que Dios le ha dado la capacidad para saber esperar. También el significado de la palabra desesperación es alteración extrema del ánimo. ¿Cuánta gente conocemos, verdad? Que son que de repente tienen su ánimo así por los suelos, y al otro día le habla por teléfono y está por acá, bien alegre. Esa es una persona desesperada, que tiene una alteración extrema en su ánimo, y que tiene causa o puede ser constante en la cólera. O sea, una persona enojada, que tiene despecho, que está molesta. Así que no le diga a su vecino: no te desesperes, porque si no, ¿qué tal? Y le da un codazo. Pero eso es lo que la palabra desesperación significa. O sea, estamos hablando de un acto o de una actitud que demuestra que no está confiado, que tiene temor tal vez por algo que está pasando. Ahora,
es importante notar algo. No quiere decir tampoco que de repente usted no se desespere, porque aquí mismo David está diciendo que él estaba ahí en el hoyo, en el pozo de la desesperanza. Los pozos son usados para almacenamiento de agua, y cuando el pozo se seca deja de ser un lugar de almacenamiento y se convierte en una cueva sucia, oscura, vacía. Yo no sé si alguna vez usted ha visto un pozo vacío, o ha visto ahí por lo regular ahorita ya no hay pozos, no hay cisternas. Cuando de repente ahí usted ve eso, es un lugar que no es agradable, no es un lugar bonito, es un lugar que ya no está cumpliendo una función. Y la Biblia en diferentes traducciones o en diferentes versiones habla acerca de los pozos. En esta parte de la palabra de Dios lo menciona de diferentes formas. Por ejemplo, lo menciona como el pozo de la desesperación, como el pozo desolado, como el pozo de la confusión. Y eso significa algo bien tremendo en nuestras vidas, que muchas veces nosotros vamos a estar también desolados, confundidos, desesperados. Y por eso es que David escribió esta alabanza e inmediatamente la mandó. No había mails, no había Spotify, no había YouTube para subirla y que la congregación lo escuchara. Pero él hizo una carta y dice que la manda a su músico principal para que él la entonara y el pueblo escuchara y se acordara que cuando estaba en esos pozos, que cuando estuviera viviendo el tiempo del pozo difícil, de la desesperación, de la desolación o de la confusión, recordaran algo importante. Ahora, antes de pasar a esto, un pozo que te altera el ánimo, tal vez el día de hoy estás viviendo. Estás tal vez en un pozo que te causa cólera. Estás tal vez en un pozo que te hace enojar constantemente. O tal vez estás en un pozo que te empieza a hundir poco a poco. Un pozo que te ensucia de la cabeza a los pies. Porque sabe algo, mi hermano, cuando alguien cae en un pozo, primeramente los pozos no tenían escaleras para bajar, así como el día de hoy bajar y estar al fondo del pozo. El pozo, cuando usted lo ve, o el significado es que de repente esta persona iba caminando y ¡pum!, cuando menos se dio cuenta ya estaba ahí desmayado, ahí en el piso, en el fondo de ese pozo sucio. Ahora imagínese caer ahí y de repente estarse ahogando con el lodo, el fango, lo que quedó ahí en el fondo, y usted tratando de levantarse ahí, tal vez gritando: ayúdame, por ahí a ver si alguien lo escucha. No sabemos lo que David estaba atravesando en ese momento, porque la Biblia no menciona que David había pasado esto y por eso él decía que estaba en el pozo. Simplemente él estaba resumiendo todo lo que él había pasado, todo lo que él había experimentado, y reconociendo que muchas veces en su vida él había estado en depresión, él había estado en desánimo, él había estado enojado. Pero algo que sí sabemos es que David empezaba a sentirse desesperado. David comenzó a sentirse desolado. David empezó a sentirse confundido. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando estamos leyendo este versículo, lo primero que leímos fue que entonces él escuchó su clamor. Escuche, porque si David hubiera estado bien feliz ahí en el pozo, no estuviera clamando, no estuviera gritando: ayúdame, Señor, aquí estoy, Señor. La palabra de Dios dice que él clamó, que él empezó a clamar, y por eso es que Dios, en el momento que David clamó, él empezó a escuchar. Ahora, también algo importante, recuerden que la palabra de Dios dice que lo primero que antes de aclamar es que él estuvo paciente.
Hay muchas veces hoy en día, hermano, y estamos celebrando libertad en nuestras vidas, estamos celebrando que tenemos un país libre, pero ¿cuántos verdaderamente hemos sido libres de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de tal vez de lo que venimos cargando de años atrás? ¿Sabe algo? Porque David podría haber clamado, podría haber estado gritando ahí en el fondo, podría haber hecho muchas cosas, es más, hasta podría haberse puesto a cantar, pero si su corazón hubiera sido desesperanza o estuviera desesperado, ¿sabe algo? Tal vez Dios ahí no estuviera escrito este salmo, porque dice David, lo primero que él tuvo que hacer era pacientemente esperar. Y hay veces que nuestro corazón, hay veces que nuestro pensamiento, hay veces que nuestras emociones, muchas veces tienen que esperar pacientemente, porque muchas veces ellas brotan rápido y ellas quieren expresar y ellas quieren hacer muchas cosas, pero la palabra de Dios ahí a través de este salmo, David te está diciendo: es necesario que estés ahí en el hoyo para que tú pruebes estar confiado en Dios, paciente en Dios. David estaba bajo tierra, en donde nadie le podía socorrer, en donde nadie le podía escuchar. David seguramente deseaba que alguien le escuchara, que tan solo alguien que pasara justo al pozo para que le extendiera la mano y le tomara. Pero escúcheme algo, David no está escribiendo el salmo y dice que de repente pasó un buen samaritano y extendió su mano. No, David está diciendo que hasta el momento que él esperó pacientemente, en ese momento Dios fue el que lo sacó. Simplemente David comenzó a hundirse. Estaba hundiéndose ahí en su soledad, estaba hundiéndose ahí en su amargura, estaba hundiéndose ahí en su rechazo, estaba hundiéndose ahí en muchas cosas que tal vez David veía que la gente tenía. Y sabe, el día de hoy la iglesia muchas veces está mirando lo que hay a nuestro alrededor, deseando lo que el mundo tiene, deseando lo que el mundo da. Pero quiero decirte el día de hoy algo, que muchos de esos caminos parecen de bendición, pero la palabra de Dios dice que su final es camino de muerte, un camino que no te da esperanza. Pero el camino que Dios te promete es un camino que tal vez te va a tocar esperar pacientemente, que muchas veces te va a tocar inclinar tu rodilla y esperar pacientemente. Pero cuando tú veas la recompensa, pero cuando tú veas la mano poderosa de Dios inclinándose y levantándote, en ese momento vas a comprender lo que es esperar pacientemente. Diga a su hermano: espera pacientemente. Salmo 6, busque Salmo 6:6. Tremendo salmista David nos instruye acerca de muchas veces como David no escondía sus emociones. David era un hombre que sabía expresarse. David era un hombre que no le importaba llorar. David era un hombre que no le importaba danzar y que la gente lo criticara. David no le importaba si era guapo o no lo era. A David no le importaba si estaba frente a un gigante o estaba contra un león. Pero lo único que a él sí le importaba era estar delante de la presencia de Dios de la forma correcta, donde sus emociones realmente estaban alabándole, estaban enfocadas en Dios. Y hoy en día muchos de nosotros nos preocupamos por muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la iglesia el día de hoy y tal vez nos levantamos horas antes porque queremos vernos bien, o porque queremos salir y dejar todo limpio, o muchas cosas? Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos preparado y hemos esperado pacientemente a sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos realmente llegamos a este lugar y decimos: Señor, yo el día de hoy vengo pacientemente porque yo sé que tú me vas a hablar? Yo el día de hoy vengo pacientemente porque este corazón que muchas veces no te alaba, estas emociones que muchas veces no se sujetan, pero el día de hoy yo estoy esperando pacientemente porque yo sé, Señor, que tú tienes una mano extendida para levantarme, para sanarme, para fortalecerme.
Salmo 6:6 dice David: me he consumido a fuerzas de gemir, toda la noche inundó de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Y una vez más podemos ver a ese hombre que tal vez se veía fuerte, ese guerrero que estaba delante de un gigante sin temor, pero en su habitación, en su cama, esas emociones que muchas veces no lo dejaban, hacían que él llorara toda la noche. Y él estaba esperando tal vez un abrazo de un amigo. Tal vez él estaba esperando el abrazo, tal vez del líder de alabanza, como estaba diciendo ahí. Pero dice David que no sintió ningún abrazo. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Es necesario que esas lágrimas salgan de tu cara, de tus ojos. ¿Sabe por qué? Porque hasta en ese momento, cuando tú reconozcas que no son tus fuerzas, que no es la fuerza del hermano, que no es la fuerza ni la palabra de los que te rodean, sino que es la misma presencia de Dios que te está diciendo pacientemente: tienes que esperarme, porque yo te voy a levantar. David dice: he sido consumido a fuerza de gemir. Mi hermano, yo no sé si usted ha llorado ante la presencia de Dios. Tal vez una enfermedad, tal vez una necesidad, tal vez son tus hijos. Yo no sé lo que tú estés viviendo, yo no sé en qué pozo has caído, pero algo sí te puedo decir: es que David no le importaba sentirse tal vez derrotado, porque él clamaba y él lloraba a la presencia de Dios. Salmo 56:8. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Si alguien tiene ahí, puede también leerlo, o puede ver también qué dice en otra versión. Salmo 56:8. Una vez más David está expresando su sentir y dice: anota en tu libro todas las veces que he huido. Tú bien sabes las veces que he llorado. Escuche, mi hermano, ¿sabe algo? El problema de la iglesia el día de hoy es que le da miedo decirle al Señor: Señor, yo estoy en un hoyo profundo, yo estoy en un hueco húmedo que me está asfixiando, que me está ahogando. Pero David le decía: anota, Señor, que el día de hoy yo no me quiero levantar. Anota, Señor, que el día de hoy yo no quiero seguir adelante. Anota, Señor, que yo estoy quebrantado y que el día de hoy quiero tirar la toalla. ¿Sabe por qué lo escribió David? Para que tú también sepas que en esos momentos de soledad, que en esos momentos de caída, que en esos momentos de angustia, que en ese pozo de la desesperación, hay un Dios que sigue escuchando tu clamor. Hay un Dios que sigue sintiendo cada una de esas lágrimas que derrama en su presencia. Pero hasta que tú no confieses y hasta que tú no dejes de pensar que una persona viene a sacarte de ese hoyo, sino que es la misma presencia de Dios que te ha puesto ahí para que tú clames y para que tú te arrodilles y para que tú te inclines y le digas: Señor, perdóname, porque yo estoy gritando a la persona equivocada, porque yo estoy clamando algo que no me va a dar la solución, sino que el día de hoy yo clamo a tu presencia para que me dé fortaleza, para que me restaure, para que me limpie y me dé una verdadera libertad. Dile a tu hermano que tienes a un lado: cuidado, te estás hundiendo. Y una vez más le digo: hermano, el problema no es que te hundas. El problema no es que estés ahí en ese pozo. El problema no es que de repente tus fuerzas se acaben. Ese no es el problema. El problema es que tú quieras que alguien te saque sin tú haber esperado al Señor. Ese es el gran problema hoy en día,
Queremos que alguien solucione nuestro problema. Queremos que alguien vaya y nos dé lo que nos falta. Queremos que alguien haga lo que te corresponde a ti hacer, y es esperar pacientemente. Y mientras esperas pacientemente, la palabra de Dios nos enseña a través de David que él empezó a clamar, que él empezó a recordar el propósito de por qué Dios había mandado la circunstancia difícil. Porque muchas veces nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en donde no tiene que estar. Ahora, David escribió acerca de este pozo y le decía el pozo de la desesperación. Hermano, a nadie le gusta estar desesperado. A nadie le gusta no tener el control de las cosas. A nadie le gusta estar trabajando y tal vez decir no me va a alcanzar. A nadie le gusta, ¿sabe qué? No puedo llegar a casa porque no hay una buena relación en mi matrimonio. A nadie le gusta estar peleando con los hijos. A nadie le gustan esos pozos. Pero sabe algo, quiero decirte el día de hoy que si tú estás en ese pozo es porque Dios quiere moldear tu carácter. Es porque Dios quiere recordarte que es necesario que tú pongas tu confianza en Él, que es necesario que tú estés pasando eso para que dejes de confiar en lo que el mundo te quiere dar y confíes en lo que Dios tiene preparado para ti. Porque cuando Dios ha prometido algo a su iglesia, cuando Dios promete algo a sus hijos, Él siempre lo va a cumplir. Ahora es importante, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos varios ejemplos, o por lo menos vemos dos ejemplos muy visibles de alguien que fue tirado en el pozo. Jeremías 38:6 habla acerca de este hombre, Jeremías. Dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Emelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Escuche, ¿qué significa eso? Que el pozo, el hoyo estaba profundo, porque si lo hubieran aventado a Jeremías, hubiera muerto. Entonces dice que estos hombres lo tomaron, lo amarraron y lo fueron bajando ahí hasta que él cayó a lo profundo. Y dice, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Escuche, llegó hasta lo más profundo. Llegó ahí donde estaba la suciedad. Llegó ahí donde estaba el lodo. Y Jeremías de repente se sintió solo. Jeremías se sintió vulnerable. Jeremías sintió que todo lo que él estaba haciendo para compartir la palabra de Dios había sido en vano. Y eso es lo que el enemigo hoy en día está haciéndonos constantemente con nuestras emociones, diciéndole a tu mente, o diciéndole a tu vida: no estás haciendo lo necesario, o lo que has hecho no ha sido suficiente. Quiero decirte el día de hoy que el enemigo no tiene autoridad para quitarte la bendición que Dios quiere darte, pero es necesario que tú no te rindas. Es necesario que tú sigas clamando por la presencia de Dios en el momento de estar en el pozo de la desesperanza. Si le vas a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Reyes. Jeremías estaba ahí en lo profundo, diciendo: valió la pena mi esfuerzo. Tal vez de repente quejándose, como muchos de nosotros: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué has hecho esto? Señor, ¿por qué pasó aquello? Señor, ¿sabe algo? Pero no acaba ahí, sino también cuando vemos Génesis 37:23, vemos un hombre, un joven todavía, José, que también es tomado por sus mismos hermanos, tomado por la gente que tendría que estar apoyándole, tomado por la misma sangre y llevado al pozo.
Y dice Génesis 37:23: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sabe algo, ¿por qué no había agua? Porque era necesario una vez más que también José tocara el fondo y estuviera en el lodo y estuviera sin esperanza. ¿Sabe por qué? Porque esta parte habla de un pozo sin agua. Porque tal vez si hubiera agua, ellos nadarían. Y por ahí tal vez una hermana diría: no, yo no sé nadar. Qué bueno que no había agua, diría, ¿no? Pero sabe algo, eso es el significado. Porque sabe cuando no hay agua y estás en lo profundo, no hay forma de llegar a la cima, no hay forma de salir de ese pozo. Pero es necesario que una vez más te veas y veas cómo estás sucio. Por eso una vez más dígale a su hermano: cuidado, estás hundiéndote en el hoyo. Quiero preguntarte, iglesia, ¿cuál es ese hoyo? ¿Cuál es ese pozo en el cual tú te estás tirando constantemente? En el cual tú te estás aferrando constantemente. ¿Sabe algo? Lo triste de esto es que muchas veces Dios nos está levantando, Dios te está sacando. Inmediatamente que te sales, una vez más te echas al hoyo. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso mucha gente está ahí en el hoyo sin salir, porque no ha reconocido su error, porque no ha reconocido que no puede hacerlo sin la presencia de Dios. Cuando uno cae en el lodo blando, uno siente que se ahoga, es como una arena movediza. Y eso es lo que precisamente estamos hablando el día de hoy. David muchas veces sintió que no podía lograrlo. David tal vez muchas veces sintió temor, pero a él no le importaba sentirlo, porque él cada noche, cada momento que él podía, dice que él inclinaba su rostro y le lloraba a Dios y le decía lo frágil que se sentía. Pero muchas veces nosotros nos hacemos duros y no queremos reconocer y no queremos entregar esas debilidades a Dios. No le queremos entregar eso que nos aleja de la presencia de Dios. Una vez más, vaya hacia Salmo 69, del 1 al 3. Este salmo que leímos empezando. Y dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Qué significa esto, mi hermano? Muchas veces cada una de esas pruebas, cada una de esas luchas empiezan a entrar en nuestra vida espiritual. Empiezan a alejarnos de la presencia de Dios. Y ahora no solamente te sientes mal por el trabajo que tal vez no lograste, por el ascenso, o porque te enfermaste, o porque esto, sino que ahora también empieza a atacarte en tu espíritu, empieza a atacarte en las promesas que Dios. Y ahora ni siquiera quieres ir a la iglesia, ahora ni siquiera quieres hablarle al hermano, ahora ni siquiera quieres convivir, porque tal vez dices: no, es que ellos nunca me sacaron, es que ellos no me ayudaron. Pero el día de hoy quiero decirte, David por eso decía: Señor, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Hasta he desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Una vez más vemos la vulnerabilidad de este David,
ese hombre poderoso, claro que sí, pero también tenía emociones, también tenía luchas, también tenía pruebas como las tenemos nosotros. Por eso, iglesia, si el día de hoy estás en un pozo de desesperanza, si el día de hoy estás viviendo un momento de crisis, si el día de hoy estás pasando un momento de angustia, quiero decirte que el día de hoy es importante que tú clames al Rey de Reyes, que el día de hoy tú pongas tu mirada en el cielo, que el día de hoy tú digas: Señor, qué bueno que estoy sucio, qué bueno que estoy en el fondo, porque lo único que puede pasar el día de hoy es que tú me saques, que tú me levantes y que el día de hoy yo tenga victoria, porque tú has hecho lo que tienes que hacer en mi vida. La clave para no seguir viviendo una vida que te esté asfixiando es levantar tu clamor al Rey de Reyes y decirle: sálvame, oh Dios. Pero qué difícil es hacer una confesión con nuestros labios y rendir nuestras cargas a Dios. Qué difícil es declarar, qué difícil es decirle: Señor, me equivoqué. Qué difícil es decir: Señor, lo siento, Señor, pero yo no había puesto mi confianza en ti. Qué difícil es reconocer: me equivoqué y actué por emociones y actué por cosas que no tenía que hacer. La gloria de Dios no puede descender a nuestra vida si no hay un verdadero clamor de auxilio. Escuche esto, mi hermano, porque cuando clamamos a Dios, sabemos que Él va a tener una respuesta oportuna y segura para nosotros. Pero si clamamos por alguien más, tal vez esa persona pueda sacarnos, tal vez esa persona pueda ayudarnos, pero ¿sabe algo? Usted no sabe si realmente eso va a ser de bendición o no. Pero algo sí podemos asegurar: cuando Dios es el que nos sana, cuando Dios es el que nos habla, cuando Dios es el que se inclina hacia nosotros, tenemos una bendición segura, tenemos una bendición asegurada para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia. Pero no olvidemos levantar el clamor a nuestro Dios todopoderoso. No nos acostumbremos a nuestras cadenas, no nos acostumbremos a ese fango, a ese lodo cenagoso. No nos acostumbremos a estar viviendo en medio de cosas que no le agradan a Dios. No nos acostumbremos a un carácter que no le agrada a Dios. No nos acostumbremos a seguir viviendo con los deseos que hay en nuestro corazón. Imagínate estar en ese pozo de la desesperanza, y donde David podía decir: yo he matado a un león, yo he matado a un oso. Tal vez yo vencía a Goliat, pero de nada le servía si no podía salir de ese pozo. Tal vez Dios te ha dado muchas victorias, tal vez Dios te ha usado, tal vez ha sido de bendición, pero si sigues en el pozo y no has reconocido que una vez más tienes que proclamar el nombre de Jesús, que una vez más tienes que humillarte, que una vez más tienes que limpiarte, no vas a salir de ese hoyo. Vas a seguir viviendo desesperado. Vas a seguir viviendo como si no hubiera respuesta. Vas a seguir estando desconfiado de que todo te pasa mal, de que no hay algo. ¿Sabe algo? Es tremendo lo que Dios promete, porque Dios te promete que todo lo que tú hagas vas a ver resultados. Vas a ver una respuesta. Dios no se queda con nada. Quiero que escuches, quiero decirte el día de hoy, iglesia: Dios no se queda con nada de lo que tú le das a Él. Yo no sé si tú lo crees el día de hoy, yo no sé si tú lo has vivido en tu vida, pero te digo el día de hoy: Dios no se queda con nada de lo que tú le das a Él.
Por eso David se acordó y dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí todo desesperado? ¿Por qué estoy aquí todo deprimido? ¿Por qué estoy aquí llorando una vez más? Porque decía: anótalo, Señor, una vez más estoy aquí. Pero él se acordó y dijo: no, yo el día de hoy voy a darle una nueva alabanza, voy a darle una nueva canción, porque yo reconozco que soy débil, pero cuando estoy débil también soy bendecido. Porque Dios escucha mi oración. ¿Qué es lo que nos está ahogando, mi hermano, el día de hoy? En esta mañana, ¿qué es lo que te está desesperando? Tu trabajo, tus hijos, tu salud, un divorcio, tus emociones, un corazón roto. Quiero decirte algo, mi hermano. Es necesario que el día de hoy tú clames al Rey de Gloria, que tú clames al Rey de Reyes, porque en medio de esa necesidad, en medio de ese pozo, se va a escuchar una alabanza que resuena, se va a escuchar una alabanza que sube a lo alto y que va a hacer que la misma presencia de Dios descienda y te levante una vez más. Aquí el día de hoy está la presencia de Dios. ¿Será que el día de hoy hemos tocado la presencia de Dios? ¿Será que el día de hoy nuestro verdadero clamor tuvo una resonancia hasta el Rey de Reyes? Porque cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Jesús estaba caminando un día ahí en medio del pueblo, y había una mujer que dice que había gastado todo, había derramado lágrimas sin fin, había dado todas sus fuerzas, había dado todo su dinero, había dado todo su tiempo para ser sana, pero nada le había dado sanidad, pero nunca había dado con la respuesta, hasta que un día dice la palabra de Dios que ella vio cuando Jesús pasaba por ahí, y dice que la multitud apretaba, había muchos que querían estar con él, había muchos que estaban a su alrededor escuchando, pero ella no perdió el tiempo. Dice la palabra de Dios que ella corrió y se acercó y se hizo lugar hasta que ella estaba frente al maestro, y dice que ella solamente estaba esperando tocar su manto, porque sabía que si ella tocaba su manto, todo lo que ella venía cargando durante años iba a ser destruido. Y la palabra de Dios menciona que cuando esta mujer tocó solamente el manto del Rey de Reyes, ella fue sana, a tal punto que Jesús dijo: ¿quién me tocó? ¿Sabe? El día de hoy Dios está diciendo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó el día de hoy? Porque yo estoy extendiendo mi mano para darle victoria, para darle esa sanidad. ¿Quién está dispuesto a tocar el día de hoy el manto del Rey de Reyes? ¿Quién está dispuesto a levantar un clamor aún en medio de la enfermedad, aún en medio del problema, aún en medio del dolor? Porque cuando David estaba desesperado, porque cuando David no tenía fuerzas, esa desesperación lo hizo recordar el Dios que servía, lo hizo recordar que no era necesario esforzarse más, simplemente tenía que arrodillarse, simplemente tenía que decirle: Señor, perdóname, porque mi esperanza se había desviado, mis pasos no eran los correctos, mi carácter no era el correcto, mi actitud no era la adecuada, Señor. Pero el día de hoy, Señor, aquí en medio del fango cenagoso, sucio, desorientado,
desalentado, desanimado, he recordado que tengo un Rey de Reyes, que tengo un Dios todopoderoso, que dio su vida por mí y que hasta el día de hoy me sigue levantando, me sigue sanando, me sigue usando. Es necesario el día de hoy que ese clamor salga de lo más profundo de nuestra vida. Es necesario que el día de hoy, iglesia, levantemos una alabanza sincera, real. Solamente eres tú y Dios. Solamente eres tú y Él. Es el contacto, es la misma presencia de Dios que te dice: solo somos tú y yo. No busques nada más, no estés buscando algo más, porque lo que yo tengo preparado el día de hoy para tu vida, porque lo que yo he hecho por ti es más que suficiente. Es más que suficiente. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Quiero leerles esta porción de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, 12, 14 dice: amados, no se sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, porque cuando sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Reposa la presencia de Dios sobre vosotros. Señor, gracias, porque si somos condenados por tu nombre, si somos maltratados por tu nombre, si somos criticados, Señor, por esforzarnos en buscarte, oh, yo me gozo porque soy bienaventurado, porque escrito está que tu Espíritu reposa sobre vosotros. Sobre nosotros está tu gloria, sobre nosotros está tu Espíritu, Señor. El día de hoy no queremos clamar a dioses extraños. El día de hoy no queremos clamar a personas. El día de hoy no queremos buscar la gloria nuestra, Señor, sino que el día de hoy queremos conectarnos con tu Espíritu. Queremos, Señor, que tú renueves tus fuerzas en nosotros. El día de hoy, Señor, aquí está nuestro clamor. Si tú quieres pasar a este lugar, ven a este altar. No importa si vienes sucio, no importa si vienes cansado, no importa si vienes herido, no importa, porque aquí está el Rey de Reyes. Oh Señor, clamo a ti, oh Rey, clamo a ti, Señor, y tú me responderás. Aquí estamos, Señor. Queremos que tú toques nuestro corazón. Queremos que tú llenes nuestra vida con tu presencia.